tal, amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Vamos a entrar ya directamente con la información, todo lo que le vamos a platicar de aquí hasta las 2:30 de la tarde. Y créame usted que hay cosas muy interesantes, otras muy lamentables, como por ejemplo lo que está sucediendo en Juárez, que el día de hoy emboscaron y asesinaron a 2 agentes de la Fiscalía General del Estado, 2 policías ministeriales. Y bueno, pues esto es grave porque pues tal parece que Juárez da un paso para adelante en materia de seguridad pública, en recuperación de los espacios públicos, pero luego cuando suceden estas cosas, y además la denuncia de un empresario contra el alcalde de Juárez, y además que las mesas de seguridad que se conformaron desde el sexenio de Felipe Calderón y que continúan en este sexenio de Enrique Peña Nieto, denuncian que las extorsiones telefónicas siguen siendo muy graves y que incluso pues algunos comerciantes están pensándolo no una, sino 2 o 3 veces de regresar a Juárez a abrir nuevamente sus negocios. Pues esto es, la verdad, patético y preocupante. Y no se diga las amenazas del director de Seguridad Pública a reporteros de Ciudad Juárez, porque pues al angelito, al señor Julián Leizaola, pues no le gusta que lo critiquen o que critiquen las acciones negativas que comete la Policía Municipal, y les dice a los reporteros, con su información y con sus notas, lo único que están cavando es su propia tumba. Bueno, pues todo este cóctel de situaciones en Ciudad Juárez, pues nos hace pensar que Juárez da un paso para adelante, pero 5 para atrás. Y si no, mire esto, las ráfagas de armas de alto poder hicieron estremecer la tarde de ayer a peatones y automovilistas que transitaban por la avenida Tecnológico a unos cuantos metros del Parque Central Hermanos Escobar. Tres tripulantes de una camioneta Chevrolet Cheyenne color negra de doble cabina, pues emboscaron a varios vehículos. Ahí estamos viendo precisamente la Cheyenne de la que estoy hablando. Comenzaron a dispararles a los agentes de la Fiscalía hasta rematarlos. Uno de los ocupantes intentó escapar a pie, pero lamentablemente fue alcanzado y rematado en los carriles centrales de la arteria de esta vialidad, de una de las principales de Ciudad Juárez. Minutos más tarde se confirmó que las víctimas eran agentes federales encubiertos de la Policía Federal. Pues esto está ocurriendo en Ciudad Juárez y esto es lamentable. Y bueno, también le decía que las mesas de seguridad señalan que en Ciudad Juárez las extorsiones a negocios y vía telefónica son el delito más grave en la ciudad. Esto lo dijo Jorge Contreras Fornelli, quien es el coordinador de la mesa de seguridad. Las personas caen en la extorsión debido a las amenazas y la violencia que se ejerce, además de ponerse nerviosas cuando les hablan para decir que algún familiar está secuestrado. La recomendación de Contreras fue asegurarse primero de que la persona está secuestrada y luego actuar, o bien simplemente colgarles el teléfono, y en caso de que se dé vía telefónica, en el caso de los negocios, mencionó que con estos crímenes, pues lo único que sucede es que la gente va perdiendo la esperanza de que Juárez se esté recuperando. El coordinador comentó que la semana pasada él sufrió un intento de extorsión cuando le llamaron para exigirle dinero por el rescate de su esposa, quien supuestamente estaba secuestrada. Él inmediatamente colgó y para confirmar si era cierto, pero como no lo fue, solo quedó en el intento. Eso es lo que está sucediendo lamentablemente en materia de inseguridad en la fronteriza Ciudad Juárez. Pero esto no solamente en Juárez, allá en Jiménez lamentablemente también un empleado técnico de Televisa en Ciudad Jiménez fue levantado la tarde del viernes pasado. La familia denunció la desaparición apenas el día de ayer, pero pidió que el caso se mantuviera bajo reserva, por lo que la identidad de la víctima hasta este momento no ha sido revelada. Un grupo armado conformado por varios hombres se llevó al especialista en sistema de comunicaciones de 43 años cuando revisaba el equipo en las instalaciones de la televisora ubicada en la calle Amado Nervo, allá en Ciudad Jiménez. La Fiscalía Zona Sur dio a conocer este lunes, el día de ayer, la información con escasos datos debido al temor de la familia. Y hasta ahora se sabe que no se ha solicitado rescate, pero las autoridades no descartan que se trate de un secuestro de un empleado, un técnico de mantenimiento de las antenas de transmisión de Televisa. Y caray, pues esto es verdaderamente lamentable. Los ataques a los medios, a sus empleados, sean reporteros, empleados administrativos, técnicos,
en fin, todos aquellos que están en los medios de comunicación, lamentablemente en las últimas fechas han sufrido agresiones que son lamentables, y aquí conminamos a las autoridades, tanto estatales y federales, pues que no pongan un solo gradito de arena en esto de la inseguridad, del combate a la inseguridad, sino que hagan su mayor esfuerzo por el bien de los medios, por el bien de la comunidad chihuahuense, de la familia chihuahuense y por el bien de la credibilidad de nuestras propias instituciones, de las encargadas de brindarnos a todos, no solamente a los medios, a todos los que vivimos en este estado, seguridad y tranquilidad. Y allá en Parral, allá donde se supone que descansa el general Francisco Villa, el gobernador del estado, César Duarte Jaques, colocó la primer piedra de la planta de la empresa industrial de autopartes Parral, misma que en una etapa inicial generará 1,000 empleos. La primera etapa de esta planta estará en operación a partir del mes de octubre y va a generar 1,000 empleos directos debido a que se requerirá de mano de obra muy calificada y se va a tener una intensa capacitación. La planta industrial de autopartes Parral tendrá 4 etapas. La etapa final quedará lista en 3 años y se espera contar con un total de 3,000 empleos directos en este municipio. En un inicio, la planta se encargará del mercado del repuesto de autopartes para todas las marcas. Sin embargo, los directivos de esta empresa ya se encuentran en contacto con las plantas armadoras con el fin de que se hagan cargo del surtido de las piezas originales. Y bueno, pues esta es una noticia buena, una buena noticia. 1,000 empleos para Parral. Y mire, en otra de las cosas que llaman la atención, y la verdad que a mí, pues no me lo tome mal por lo que voy a decir, pero a mí ya hasta me da risa con el Partido Acción Nacional, pues es que mientras Mario Vázquez, el presidente estatal del PAN, salen algunos anuncios publicitarios diciendo que, bueno, el PAN es un partido cercano a la gente, que está resurgiendo, que es un partido que ya ha aprendido de sus derrotas, de las lecciones que les ha dejado en el pasado los procesos electorales. Pues todos estos argumentos, toda esta palabrería, por decirlo de alguna manera, pues tal parece que no se refleja precisamente hacia el interior, o cuando menos en la manera de elegir y de condicionar, valga la expresión esta, condicionar a algunos candidatos que en su momento pues punteaban o eran los candidatos más fuertes, fortalecidos para representar a su partido político en el próximo proceso electoral del mes de julio. Y luego le digo esto porque pues ya renunció Miguel Jurado. Incluso dijo que el PAN en estos momentos era como un patito feo en los procesos electorales. Luego, ayer se da a conocer la renuncia de Antonio López, quien también se perfilaba como el favorito o como el candidato ya electo por el Partido de Acción Nacional para contender en la próxima elección de julio. Pero Toño López pues hizo expresiones o dijo cosas que hacen pensar que hacia el interior de Acción Nacional lo único que queda de este partido político pues es el color. Digo, si es que no está tan percudido también el color. ¿Por qué? Porque resulta que Toño López renuncia, pero no porque a él no le interesara o no le conviniera o no tuviera ganas de trabajar por Chihuahua, sino porque fue víctima, así válgame la expresión, fue víctima de los intereses de otros que tal parece no les gusta vivir fuera del presupuesto. ¿Y a quién me refiero? Y de hecho ya estoy intentando una llamada con este hombre que usted ve en su pantalla, con Antonio López. ¿A quién me refiero de esos otros que no saben vivir fuera del presupuesto y que lo único que vende el Partido de Acción Nacional es un negocio propio o un modus vivendi, pues para vivir de la manera más cómoda? Y me refiero a Carlos Borruel, el ex candidato del PAN a la gubernatura del estado, a Roberto El Pony Lara, al propio presidente del PAN estatal, el señor Mario Vázquez, sí, Mario Vázquez, y Guillermo Villalobos, quien fuera secretario general del municipio, así se le llama, ¿verdad? Secretario general del municipio, no, secretario del ayuntamiento, perdón, sí. Secretario del ayuntamiento con Carlos Borruel. Pues estas personas le exigían a Toño López, quien, insisto, se perfilaba ya como candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, pues le exigían posiciones políticas que, caray, pues ahorita nos lo va a comentar Toño López, espero que nos lo comente,
pues que prácticamente dejaban a Toño López como una figura nada más ahí de adorno en la presidencia municipal, si es que llegara a ganar o que hubiera ganado, valga la corrección, porque Guillermo Villalobos quería ser el secretario del ayuntamiento, Carlos Borruel quería que le regalaran 2 posiciones en el cabildo, una posición para su hermana, no conozco el nombre de la hermana, a ver si ahorita Toño López me lo puedes decir, y también para el yerno de Carlos Borruel. No, pues qué bonita familia, así con esas condiciones, pues todos vivimos muy bien, muy a gusto, como si estuviéramos en la playa, ahí rascándonos la panza, válgame la expresión. Y caray, pues esto nos hace ver que realmente este partido político, pues sí, navega, pero con rumbo perdido. Y qué lástima que esto está sucediendo. Y qué lástima digo, porque debe haber una posición, o cuando menos un contrapeso en las próximas elecciones, que le haga frente al partido que se perfila como ganador, válgame también futurear, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y yo lo digo que es lamentable porque pues la competencia es buena. La competencia es buena y esta debe existir siempre, porque si no, pues qué caso tendría entonces que se organizaron este tipo de procesos electorales si ya todos sabemos que hay alguien que ya la lleva de ganada, que ya prácticamente se está anunciando como el virtual o el próximo ganador en el próximo proceso electoral. Pues qué pena, ¿no?, que esto suceda hacia el interior del Partido Acción Nacional, porque pues lamentablemente esto es una realidad. Primero renuncia Miguel Jurado, ahora renuncia Toño López, pues ya nada más falta que la candidato de Ciudad Juárez pues también vaya a renunciar en las próximas fechas. Y luego Mario Vázquez dice que todo esto que le está sucediendo al Partido Acción Nacional es por culpa del gobierno del estado, que le están pirateando a sus candidatos y que incluso los están amenazando. La verdad a mí me preocupa mucho como ciudadano, me preocupa mucho que haya este tipo de expresiones y que no haya una denuncia de por medio, que primero lo digan públicamente, que convoquen a los medios de comunicación y que digan que han estado siendo amenazados, que les piratean a sus candidatos y que incluso los han amenazado. Déjeme, le digo así concretamente, fielmente, como lo dijo hoy Mario Vázquez, dice que ante las amenazas que aseguran el dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, han sufrido militantes de su partido, pues el fiscal general del estado los exhortó a denunciar las mismas y así estar en posibilidad de iniciar con las investigaciones correspondientes. Dice Mario Vázquez, el dirigente estatal del PAN, que son 3 candidatos y 3 presidentes de comités municipales en la zona serrana, en donde los militantes han recibido amenazas de muerte si continúan con sus procesos internos. Eso es lo que dice Mario Vázquez, pero lamentablemente no aporta ninguna prueba. Y yo creo que el camino correcto, antes de ir con los medios, pues el camino correcto es precisamente ir a la fiscalía, presentar la denuncia para que se actúe en consecuencia. Hasta este momento, según el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, no lo han hecho, y si no lo han hecho y no lo van a hacer, pues a mí, en lo personal, me parece que esto es politiquería barata. Vamos a intentar ya la llamada con Antonio López, ex candidato ya a la presidencia municipal del PAN en Chihuahua, para que nos platique él de viva voz qué sucedió, qué lo llevó a renunciar a esta candidatura que prácticamente ya tenía en sus manos. Y ahora se dice que quien va a sustituir, porque pues era quien le seguía en la preferencia electoral del Partido Acción Nacional, pues es la ex senadora de la República, la señora Teresa Ortuño de Gursa, que se perfila como la sustituta de Antonio López. Vamos a esperar unos momentos más, pero mientras tanto, pues quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo, el doctor Luis Javier Valero Flores, director de la revista Acerto y Acerto Radio, que ya está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Pues con estas sorpresas del candidato, del excandidato ahora, Antonio López, que dice, pues es que todos querían meterle la mano al cajón y a mí me querían dejar únicamente como figurín.
en caso de que yo llegara a ganar la presidencia municipal de Chihuahua. Bueno, cuando era candidato. Y acusa directamente a Carlos Borrell, al Pony Lara, a Guillermo Villalobos y hasta al propio presidente del Comité Directivo Estatal, a Mario Vázquez Robles. Aunque él no ha hecho esa declaración. ¿No la ha hecho? Él no. Pues gente de su entorno las ha hecho. No, déjame decirte que yo platiqué hoy en la mañana con Antonio López. Y ya te la y a mí Antonio López me dijo, es que todos querían meterle la mano. Carlos Borrell, el excandidato del PAN, quería que su yerno y su hija ocuparan posiciones como regidores en el ayuntamiento. Quería que Guillermo Villalobos Madero fuera el secretario del ayuntamiento en caso de que ganara y que fuera como Antonio suplente, López. ¿no? Como secretario del ayuntamiento. Como secretario del ayuntamiento. Como secretario del ayuntamiento. Para repetir lo que hizo con Borrell. Para repetir lo que hizo con Borrell. Y luego Mario Vázquez Robles pues no le daba dando el apoyo al candidato más fuerte del PAN en Chihuahua, que era pues Toño López. Y ahora incluso Mario Vázquez está diciendo que la que se pudiera perfilar como próximo candidato del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua es la ex senadora Teresa Ortuño. Por eso te digo, sí lo dijeron, a mí nadie me lo contó, a mí, si a ti a te lo mí él declaró. me lo expresó, sí. Y si a ti te lo declaró y no te lo contó como amigos ahí tomando café, sino al medio Sí, y a la fuente. Yo incluso le dije, Toño, esto que me lo estás platicando, dímelo al aire en una entrevista a las 2 de la tarde. Y ahorita estamos intentando la llamada. Porque de ser así, pues entonces ya se metió en más problemas, porque No, yo es creo una que norma. yo creo que es un ejercicio de sinceridad y de hartazgo de cómo se manejan hoy los procesos yo no digo que internos no. de Acción Nacional. No, yo no digo y que yo eso no. se lo reconozco, la verdad. Sí. No digo que no, el problema es, a eso es lo que quiero decir, es que ya se metió en problemas porque los estatutos del PAN establecen que asuntos como este deben tratarse en los ámbitos partidarios y de repente salen los excesos. Mira, en el último proceso electoral interno del PAN Sí. fueron acusados, bueno, y no solo acusados, sino que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los encontró responsables de efectuar fraude electoral a Cruz Pérez Cuellar y a Carlos Borrell, y además, bueno, los encontró culpables de fraude, resolvió el Tribunal Electoral que se habían cometido maniobras fraudulentas, anuló el proceso electoral interno y posteriormente el Comité Nacional designó a Javier Corral como candidato. Pero en las instancias internas del Partido Acción Nacional están a punto de castigar, de sancionar tanto a Cruz Pérez Cuellar como a Carlos Borrell por esas acciones, pero también a Javier Corral, porque Javier Corral tuvo el atrevimiento de expresar a los medios de comunicación lo que había sucedido al interior de su partido. Por eso estoy diciendo que entonces... En ese sentido sí se metió en un problema. Metió en otro problema, Sí. pues, y quizá pues salió del principal problema, que era el que él aparecía como el más adelantado al interior del PAN para ser el candidato de su partido. Lo que pasa es que ha habido una mala comunicación de la dirigencia estatal del PAN, porque dejó correr la versión de que primero, de que Toño López era el único, después de haber aplicado 2 encuestas, una interna y una externa, y que él aparecía ya como el único candidato, y resulta que no, que estaba vigente, de acuerdo con los estatutos y la convocatoria lanzada para ello, estaba vigente todavía la posibilidad de que aparecieran quienes aspiraran a esa postulación, de tal manera que cierran el 23, creo que cierran el plazo para que se inscriban como precandidatos al proceso electoral interno del PAN. Y ahí ha habido una mala comunicación porque se dejó correr que mediante esas encuestas el PAN resolvería quién sería su candidato y no, como lo están diciendo ahora, pues que tendrían que resolverlo en elección los miembros y los adherentes del Partido de Acción Nacional. Entonces, menudo problema tiene ya este partido y lo que está denunciando Toño López, pues simplemente habla de la profundidad de la inconsciencia política que
por la que pasan una buena cantidad de sus dirigentes del Partido de Acción Nacional. No supieron que estaban en el fondo de una crisis, que la venían arrastrando desde todos los procesos electorales de 2006 hacia acá. La curva descendente fue marcada y tuvo su clímax en las elecciones del 2012. Y ahora, perdidos los rumbos, perdidos los triunfos electorales, perdidos las posiciones políticas, bueno, pues ahora están en la peor de las debacles. Lo que sucedió hace unos días con lo de Miguel Jurado, pues sin duda alguna se convertía en un factor subjetivo en contra del PAN, ya de frente al proceso electoral, y no solo en Parral, sino en el resto del Estado. Y ahora con lo que está presentándose, la renuncia de Toño López, pues sin duda alguna que quien salga de candidato del PAN tendrá pues ya concedieron una ventaja, me parece, insuperable. Sí, sí, definitivamente. Mira, estoy viendo aquí en la información que ya se genera pues en varios medios de comunicación por internet digitales, donde se dice esto que te estoy comentando. Mario Vázquez, dirigente estatal, propuso para regidora a Judith Gasca, y Héctor Ortiz, quien es el coordinador de los diputados panistas en el Congreso del Estado, impulsaba a Angélica Mendoza y a Óscar Díaz. El Pony Lara propuso a Marco Bonilla y a Giovanni Marta, que fue el secretario particular de Carlos Borruel. Giovanni Marta. Y de Juan Blanco, ¿no? Y de Juan Blanco, exactamente, de un puesto se brincó al otro, o de un alcalde se brincó al otro. Y Roberto Espino se autopropuso él mismo para la regiduría y para la diputación del Distrito 15 a Eduardo Heredia. El regidor. Sí, a su vez Guillermo Villalobos, quien quería ser el secretario del ayuntamiento, buscaba designar a Guadalupe Borruel, la hermana de Carlos Borruel, y él como suplente, tienes razón, y él como suplente. Por último, Ramón Sáenz, quien todavía es regidor del PAN en el actual ayuntamiento, intentó colocar gente dentro de la plantilla de regidores, y ante las presiones de los grupos, Toño López, a quien le estamos llamando, pero ya trae su teléfono en buzón, ya no contesta, prefirió renunciar a aceptar la imposición. Mira, todo esto que estoy leyendo y que aparece en el portal de tiempo.com es lo mismo que me comentó hace un momento en la mañana, vía telefónica, Antonio López. Insisto, le estamos llamando, pero trae su teléfono, no sé si ya apagado, algo sucedió, pero esto que estoy leyendo me lo comentó, y esto a mí me parece patético, como también me parece patético que hagan una rueda de prensa los señores de Acción Nacional, las dos dirigencias, la municipal y la estatal, y denuncien amenazas a los medios de comunicación, cuando yo insisto, yo creo que el camino correcto debe ser ante la Fiscalía General del Estado y pues ya después hacerlo ante los medios. Pero a mí me parece que de no presentar la denuncia y señalar quienes los están intimidando o los están amenazando de muerte, como lo dijo el fiscal, como lo dijo Mario Vázquez, si no lo hacen así, a mí me parece que es politiquería barata. Pero de la peor. De la peor. Porque no necesitaban que renunciara a Toño López para denunciar esto que tú estás mencionando. No, y además ponen a Miguel Jurado, lo exhiben como una prueba tangible de esto que están diciendo por la foto que se tomó Miguel Jurado con el gobernador. Recordarás tú cuando también fue motivo, una fotografía de expulsión, casi de expulsión del Partido de Acción Nacional, de Juan Blanco con el actual gobernador. Ahora resulta que el gobernador es una persona maléfica para los señores del Partido de Acción Nacional, ¿no? Bueno, también nosotros querían irse a tomar la foto. Juan Blanco va y se toma la foto poquitos días antes de las elecciones y se expresan ahí que en ese momento era el candidato que llevaba ventaja, que se percibía que tenía ventaja para la elección, y ahora Miguel Jurado, pues él es el que ya declaró, él sí declaró que fue a buscar la alianza, que se la propuso a su presidente nacional, que el gobernador nunca dijo que no. Ahora se sabe, alguna gente lo sostiene, que el mismo gobernador fue el que a proponerle a Gustavo Madero la alianza en Parral, llevando de candidato a Miguel Jurado, de tal manera que ¿a poco es una coincidencia que fueron a tratarle un asunto empresarial al gobernador
Y luego César Duarte decide, en un acto inusual, salir a acompañarlos hasta los pasillos del Palacio de Gobierno, donde está la prensa, llamar a los muchachos para que les tomaran la foto. Es sin duda alguna que ahí había una jugada política que pues dejó muy mal parado, me parece a mí, a Miguel Jurado, porque él no tenía el problema de Toño López. Miguel Jurado iba con muchísima ventaja. Todo el mundo habla de que llevaba por lo menos 20 puntos de ventaja frente a cualquiera de los candidatos o precandidatos del PRI. Y es totalmente inexplicable que renuncie o que pida, bueno, es inexplicable que solicite una alianza con el PRI en un estado en donde sabe que quienes son los únicos que se disputan todos los puestos de elección popular en el estado desde hace 30 años es PRI y PAN. ¿Cómo vas a proponer una alianza con ese partido? Y además es una locura proponer en una situación normal, menos cuando eres el candidato que va con una ventaja tan holgada. Es inexplicable absolutamente. Pero más explicable es esto de Toño López, pero desde el punto de vista racional, como tú lo dijiste en los comentarios, pues es totalmente irracional, inexplicable que un partido que está en debacle, que no aprende de sus derrotas electorales, sí, y que le cuenta a la gente mentiras de que es un partido en reconstrucción, en reflexión, y que quiere ser un partido cercano a la gente. Todo lo que exponen ante los medios de comunicación y las propias declaraciones de los ahora candidatos renunciados, pues nos refleja y nos hace ver que es un partido es un partido que simula y que trata de engañar a los electores. Discúlpeme Mario Vázquez, discúlpeme panistas, pero el Partido de Acción Nacional en Chihuahua no tiene rostro, desde mi punto de vista, ni tiene rumbo, lamentablemente. Y desgraciadamente la doble cara, perdón que así lo diga tan enfático, Carlos Borruel manda un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación en donde dice que pide unidad en el PAN. Hoy más que nunca debemos estar unidos y sacar la casta. ¿Pero unidad para quién? ¿Para su familia? ¿Para su yerno? ¿Para su hija? ¿Para su hermana? Al mismo tiempo que está pidiendo que haya posiciones para sus familiares, le renuncia el candidato, el que va a hacer el trabajo, el que va a jalar la carreta, y ya que renuncia, entonces ahora sí le pide unidad. Bueno, ni hablar. Es como el negro aquel en tiempos de la esclavitud romana, que lo llevaron al Coliseo a luchar contra los leones, pero enterrado, nomás le dejaron la cabeza por fuera y los leones pasaban y le tiraban tarascadas y no lograban herirlo al que estaba enterrado, hasta que el negro de repente le dio una tarascada al león en la parte trasera inferior de su cuerpo, y entonces la multitud gritó: pelea limpio, negro cochino. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Y gracias a usted que nos vio aquí en Canal 28 y Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc. Toño López lamentablemente traía apagado el teléfono. Hasta pronto.